¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar. Manda fuego, santifícanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí morir es vivir, para mí morir es vivir, para mí morir es vivir. Para mí el morir es Cristo. Ahí aparecieron los primeros ojos que se quieren encontrar realmente con Dios. Buenas noches y bendiciones. Judy la Antigua, mi hermana del alma. Ahí está Yeli Muñiz también, muy atenta a ese llamado del que sea nuestro encuentro y nosotros nos dejamos encontrar por él. Ahí está mi hermosa esposa, Carmita Carrión, esa sierva de Dios. Buenas noches, Juan la Antigua, dice Yeli Muñiz ahí. Mi esposa me manda un corazón grandísimo. Yo me imagino que ese corazón es para compartirlo con todo el que se conecta a este rinconcito de bendiciones. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Permanecerá, permanecerá, ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar. Manda fuego, santifícanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí morir es vivir, para mí morir es vivir, para mí morir es vivir. Para mí el morir es Cristo. Ese es el tema de hoy. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. Yo veo 16 personas conectadas ahí. Lo que quiere decir que hay muchos corazones que estaban esperando este momento. Un momento eterno. Para Dios, que Dios no hay pasado ni futuro, sino que es un presente eterno. Claro, nosotros trabajamos, confiamos, tenemos la fe en ese futuro, pero el cristiano vive el hoy y el ahora. No se dice en la misma palabra que no nos preocupemos por el mañana, porque el mañana trae sus propios afanes. Claro, vivimos el día de hoy como si fuera el último de nuestra vida y aprendiendo de él como si fuéramos a vivir para siempre. Alabado sea Jesucristo. Vamos a ver quiénes más saludan por ahí. Yo veo que ya Judy la Antigua, Yeli Muñiz, mi esposa Carmita Carrión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre alabado. Gloria a Dios. La sonrisa, el reír del cristiano no es por la ausencia de la situación y de la dificultad, sino por la esperanza que nos aguarda, que es Cristo Jesús y no nos defrauda nunca, nunca nos defrauda. Ningún corazón que haya clamado a Dios, ningún siervo, ninguna persona que haya clamado a Dios de corazón ha sido defraudado. Ahí están las promesas. En las Sagradas Escrituras hay 3,000 promesas y más para cada uno de nosotros. No es para dividirla para el mundo completo, no, se volverían pequeñitas, a pesar de que una sola promesa de Dios abarca toda nuestra vida, es la grandeza del Señor. Vamos, quería ver si alguien más quería, pero aquí hay gente conectada, sí, es que no estaban corriendo estaban corriendo, pero acá, dice, vamos a ver, dice Margarita Velázquez, buenas noches. Aurora García dice, muy buenas noches, bendiciones, bendecidas noches para todos. Así mismo es. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Miren, esto es un momento de bendición grande para nosotros. Así yo lo creo. Ahí está Rocío Benavides, dice que Dios lo bendiga, hermano Juan. Esas bendiciones, como decía en la invitación que Dios preparaba para nosotros, la bendición que no se comparte en nosotros se convierte en ceniza. La bendición compartida da frutos en nosotros y en los demás y se multiplica. Por eso hay que compartir esas bendiciones. El Dios le bendiga de Benavides también, de Rocío Benavides va para ustedes. Ahí está Tita Díaz, esa sierva que, como decía en el compartir del martes pasado, desde que esa sierva de Dios, esa hija predilecta de Dios, se enteró de que en este rinconcito de bendiciones está la plenitud de la gracia de Dios, la bendición de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, buenas noches, mis hermanos en Cristo, muchas bendiciones. Ella está hablando en plural, ahí Tita Díaz. Quiere decir que todos estamos. Ahí está Elizabeth Correa. Yo amo a esa niña, que Dios me la bendiga a ella y a toda su familia. Para mí es como una lady, como lady también. Margarita Velázquez ahí nos manda un corazón grande para todo. Y dice Judy, comienza a compartir para que el mensaje llegue a más personas. Eso quiero decir, antes de iniciar con la oración, Yeli Muñiz dice bendiciones. La oración de hoy, para que vayan ahí, me imagino que todos tienen Biblia.
es el Salmo 16. Con ese salmo vamos a hacer la oración. Pero ahora que Judy la Antigua dice, comienza a compartir para que el mensaje llegue a más personas. Dice, comparte y riega la semilla, dice ahí. Bueno, eso es algo que yo quiero hacer muy enfático porque miren, escuché de un sacerdote en el grupo de oración donde Dios me llamó a servir en la iglesia católica carismática. Somos iglesias, sí, pero dentro de la iglesia hay muchos ministerios. Y el grupo de la renovación carismática, Jesús Fuente de Agua Vida de Santa Teresita, y escuché a un sacerdote que estuvo como vicario en la parroquia, o residente ahí, James Rodríguez, y él dijo una vez en una de las enseñanzas que cuando un sacerdote se condena, que va al infierno, no va solo, van muchos con él. Y lo mismo, inverso, y para allá vamos nosotros. Cuando un sacerdote va a la gloria, alcanza la salvación, no la alcanza solo. Por eso, acuérdense uno de los temas que Dios puso en nuestro corazón para compartirlo. Bella Hidalgo, buenas noches. Eso es de Santo Domingo. Y Magali Marte también, buena y bendecida noche. Acuérdense que en Hebreo 12:11 nos dice la palabra que a nadie le agrada la corrección cuando se le corrige. Por más humilde que uno sea, como que hay una reacción en el cuerpo de uno, ¿no? Cuando se le corrige. Pero dice ahí mismo la misma palabra que el que observa, el que guarda esa corrección, produce fruto de paz y santidad. Por eso yo quiero hacer énfasis en esto. Por ejemplo, miren, en el anuncio que Dios puso en mi corazón, porque eso es algo que ustedes tienen que entender. Mi hermano Jaime la Antigua, buenas noches para todos, dice él. Es algo que debemos de entender y ponerlo de verdad en nuestro corazón. Esto no viene de mí, no. Es que yo debería estar haciendo otra cosa. Los que me conocen, diríamos 19 años atrás, saben que yo no soy un santo, porque no lo soy, pero que mi vida no era esta. Por eso el tema de hoy dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La vida mía no era esta, yo era una vida egoísta. Vuelvo y repito, no me estoy vanagloriando, utilizo el yo para hacer énfasis en esto de la invitación, del llamado. ¿Usted sabe por qué usted está conectada ahí? ¿Usted está conectado ahí? Claro, hubo un sí de ustedes y de mi persona hacia Dios, pero es por el amor de Dios. Recuérdense que ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, puede agregar, Mateo 6:6, puede agregar un segundo a la existencia. No puede. Mire, podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todos los bienes. No, sí, yo no se preocupen, que hay gente que dice, yo compartí eso, esto va para todo, esto va para todo. Sí, gracias, bendito sea Dios. Entonces, esto es un regalo de Dios. Ustedes sabían, de pronto lo saben, y si lo saben, vamos a recordarlo, porque la recordación es la maestra de la retención. Que usted puede ser la única página de la Biblia que alguien lea. Que mi vida, o la vida de uno de ustedes, o de ustedes, puede ser la única página de la Biblia que alguien lea. De pronto alguien nunca abra una Biblia, pero mirando en usted esa Biblia, esa palabra de Dios, está leyendo la palabra. Pues cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, estamos haciendo lo mismo. Le estamos confirmando ese Dios que vive en nosotros. Pero también tal vez alguno de nosotros sea la única misa donde alguien participe. Porque nosotros llevamos lo que... ¿Qué hace el católico cristiano? Que celebra lo que cree y vive lo que cree y celebra. Poder ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cómo damos gracias a Dios? Llevando a cabo esa voluntad y esa gracia que hemos recibido. Rosario Cruz, amén. Bendito sea Dios. Francisco Roque, como yo, Juan, amén. Así como usted, así mismo es. Entonces nosotros podemos ser esa única Biblia, esa única página de la Biblia que alguien lea. Pero también podemos ser esa única iglesia. Ese único templo en el que alguien participe. Quiero hacer énfasis en esto antes de empezar la oración, porque yo trato y le pido a Dios, Señor, aliméntame para alimentar a los demás de tu presencia. Porque esto no viene de mí, hermano. Esto no viene de mí. Yo soy un frágil instrumento, como lo digo con humildad, reconociendo eso. ¿Quién me aseguraba a mí o quién me asegura a mí todavía que el día de hoy va a finalizar y yo voy a poderlo ver completo? No solamente Dios puede esto, y en ustedes también. Miren lo que nos dice en el diario de Santa Teresa de Ávila. Ustedes saben que es Santa Teresita de Lexus, la que es Santa Teresita de Jesús, es Santa Teresa de Ávila, y me llama mucho la atención. Por lo mismo del Evangelio, Mateo 25:31, que yo me imagino que ustedes saben de qué estoy hablando.
cuando habla del juicio final, de separar las cabras de las ovejas, uno a la izquierda y uno a la derecha. Porque miren, le voy a compartir esto primero para hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Dice Cristo, eso es Santa Teresa de Ávila diciendo, ella y nosotros, para ella y para nosotros. Cristo no tiene cuerpo, sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo. Tuyos son los pies en los que camina para hacer el bien. Acuérdense que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y ahí está Cristo. Tuyas son las manos con las que Él bendice todo el mundo. Tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos. Eres tú su cuerpo. Cristo no tiene otro cuerpo sino el tuyo. Sin mano, sin pie en la tierra, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve con compasión en este mundo. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra sino el tuyo. Y yo lo creo. Porque cuando Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, al lugar que he preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Para no entrar en todo el detalle, que yo sé que ustedes lo saben, hay varias preguntas. Fui forastero, me diste hospedaje, estuve en la cárcel, fuiste a verme, en el hospital me visitaste, enfermo y me visitaste. ¿Cuándo yo hice eso contigo, Señor? Esa va a ser la pregunta, ¿no? En el juicio final, porque no lo digo yo. Váyanse a Mateo 25:31. Ahí está. Y dice así mismo el juicio final. Y dice Jesús con una voz tierna, ¿no? Cada vez que lo hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, usted y yo somos testigos de que este mundo está muy hambriento de la palabra de Dios. Y en ese hambriento está Jesús. Puede ser un hambre física, que también tenemos que, una fe sin obra es una fe muerta. No es de que, voy a orar por ti. Hermano, tengo frío. Y uno con 4 o 6 abrigos en el closet. No, yo oro por ti. A ver si Dios te ayuda para que te pueda comprar el abrigo que tú necesitas. No, saque el que más le gusta del closet. Juan, saque el que más te gusta del closet. No le dé el que está roto o el que ya te botó el color y póngaselo. Abríguelo y dele un abrazo. Con máscara o sin máscara. Ay, esto es serio. Esto no es un asunto de... Esto es serio. Y miren, hay algo que nos traiciona a nosotros. Carmen Hidalgo, Dios le bendiga. A usted también y su familia. Y aquí Alex Ayala, Dios te bendiga, hermano Juan. A usted y a la comunidad también, hermano. Hay personas que dicen, de pronto yo mismo, ¿no? Yo no le hago mal a nadie. Miren, de no hacer mal a nadie, va a estar lleno el aléjense de mí, el opuesto, ¿no? De lo de la izquierda. Aléjense de mí porque no le conozco, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo en el hospital y no fuiste a visitarme. En la cárcel y no fuiste a verme. Forastero y no me hospedaste. ¿Cuándo no hice eso contigo, Señor? Cuando no lo hiciste con uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Nosotros pecamos más de omisión. No es por no haber hecho el bien, no es por no haber hecho el mal que se nos va a preguntar. Es por lo que hicimos para el bien. ¿Me explico? Omisión. Dejar de hacer algo bueno que pude hacer. Dejar de hacer algo bueno que pude haber hecho y no lo hice. Entonces, yo quiero ser muy enfático en esto. Por ejemplo, en la promoción, en la invitación que el mismo Dios puso en mi corazón, ahí está mi esposa que es testigo de eso. Carmita Carrión, porque hablo mucho con mi esposa, es la compañera que Dios me puso a mi lado. Y a mi hermana que está ahí, Judy, de pronto con algunos de ustedes. Ahí dice Mirta Suárez de los Santos, amén, así mismo es, hermano. Sí, ella está corroborando porque ella sabe que Dios que está hablando a través de estos labios impuros. Cuando, miren, por ejemplo, 39 personas le dieron like a la promoción, al mensaje. Le dieron like, corazón, algunos la mascarilla, el icono, ¿no? Con como un beso, que le gusta, ¿no? Lo que se está haciendo, porque es el mismo Dios. Pero hubieron 39 personas, pero 15 solamente compartieron. Algo que tengo que señalar este punto. No estoy diciendo que obligatoriamente usted tenga que hacerlo, lo que yo estoy diciendo. Solamente estoy compartiendo con ustedes una realidad. Una realidad. El evangelio de hoy dice que a Jesús lo fueron a buscar su madre y sus hermanos, que por cierto ese es otro tema, no voy a entrar mucho en lo de los hermanos de Jesús y que María tuvo más hijos, ustedes saben, ya hemos hablado bastante de eso. Pero Jesús dice, no denigrando a María, sino haciendo entender de que el que sea como María, entonces se convierte en pariente de Dios.
hijo de Dios. Mis hermanos, mi madre y mis hermanos son así, viendo a todo el que estaba ahí, son los que escuchan la palabra de mi Padre y la practican. Entonces, si nosotros a través de este rinconcito de bendiciones estamos escuchando palabra de Dios y no la practicamos, entonces estamos cometiendo un grave error, porque se nos está dando el conocimiento y no lo estamos compartiendo. Cosa que no estoy diciendo que ustedes no lo estén haciendo, estoy compartiendo la inquietud que Dios ha puesto en mí antes de esto. Antes de que nosotros empecemos la oración, porque esto va rastrillando nuestro espíritu, nuestro corazón, y nos vamos dando cuenta, ¿no? Vamos poniéndonos más sensible a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Otra cosa, la monotonía. La monotonía en la fe y en todo es enemigo del gozo. La monotonía no viene de Dios, ni la rutina tampoco viene de Dios, porque es algo que le quita el sabor a lo que miramos, a lo que vemos, a lo que hacemos. Entonces, cuando Jesús fue al pueblo de donde él nació, no hizo casi milagro. No, dice la palabra, no pudo hacer milagro casi. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía el poder para hacerlo. No. Porque los mismos familiares de él, al ver la cercanía, pero este es el hijo de María y de José, el carpintero. No, este es lo que sabe clavar clavo. En su interior, ¿no? Dirían esto. Entonces, como la gracia de Dios se derrama a aquellos que quieren recibirla, nosotros somos responsables de abrir nuestro corazón, pero abrir las manos para recibir. El cristiano tiene que dejarla abierta para dar. El cristiano no puede llegar a cerrar las manos cuando recibe. Hablo del corazón. Entonces, cuando escuchemos el mensaje de la palabra, hermano, miren, ustedes no se dan cuenta cómo el mundo toma ventaja en los hijos de Dios. Claro que el mal nunca va a vencer el bien, nunca. Lo que pasa es que el mal hace ruido, distrae. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones que Dios lo ha puesto en mi corazón. Cuando alguien va a insultar, ¿cómo lo hace? Cree que mientras más fuerte le grita a la persona el insulto, cree que le está haciendo más daño. Cuando alguien le va a decir te amo a alguien, mientras más suave le susurra, siente que la persona lo está interiorizando más. Entonces tenemos que entender esto. Hay muchísimos influencers, youtubers, lo que quieren decir influencers, que influyen en la vida, ¿no? Y youtubers que tienen canales de YouTube para informaciones. A mí mismo me duele como hijo de Dios. Y yo sé que a ustedes también. Yo no me estoy haciendo ejemplo para ustedes, sino compartiendo antes de empezar con la oración sobre el tema de hoy. Para que en verdad seamos como esa samaritana que ya no anda con esta sed del mundo y de compañía y de aquello y de otro, sino que ya soltamos ese cántaro y vamos hacia los demás, decirle, vengan a ver con quién yo me encontré. Porque yo veo, y fulano de tal hizo un audio, un video, y se convirtió en viral. ¿Por qué dice que se convirtió en viral? Porque empiezan a darle view, mira, vista, o view en inglés, no, vista, y like, y vista, y compartir, share, compartir, mil y pico de personas compartieron, y mil. Entonces, hermanos, nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Yo compartí el video de hoy, primo, dice Melba. Yo no estoy, sí, yo entiendo, pero esto es para todo, ¿no? Especialmente para mí, porque puede pasar en mí cuando yo también veo algún audio de alguien o eso. Yo no estoy señalando a ninguno de ustedes, no estoy señalando, no. Si lo hago, entonces no merezco ser llamado siervo de Cristo, porque el único juez justo es Dios. Ahora, aquí estamos compartiendo la verdad, porque Dios corrige al que ama. Acuérdense que Él puso eso en nuestro corazón un tiempo atrás. Todavía no hemos orado, pero no nos desesperemos que esto es palabra. Dios nos está hablando porque quiere que seamos auténticamente cristianos. Que nuestra palabra sea coherente con nuestros hechos, con nuestras obras. Y coherente es aquel que hace el bien aún en lo privado, no verdad, en lo privado, ¿eh? Entonces, esa gente, esos influencers de mientras más violento es el video, o más pornográfico, o cuántas cosas, ¿no? Eso es like y corazón y share, compartió. Entonces, lo grande de esto, los cristianos, Dios mío, que nos encontramos con el mismo Dios hablándonos a través de siervos. Olvídense de mí en este momento. Olvídense de mí en este momento, porque no es Juan. No, olvídense de mí. Entonces, yo he visto cristianos hasta hablando del karma y todo esto, que yo tengo que, le dije a mi esposa, voy a tener que hablar de esto, porque veo hasta cristianos hablando del karma. El karma no es de Cristo. El karma es que cuando a uno le hacen algo, uno está esperando que eso se revuelva a la persona que le hizo. No, señores.
Ahora, usted me dirá, hermano Juan, me duele. Claro que, y a Jesús no le dolía. ¿Y cuál fue la primera palabra de Jesús en la cruz? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque el mundo, la toxina del mundo hoy día, la puerta se ha hecho más ancha. Mucho, y hay muchas puertas anchas. Usted no ve en la juventud de hoy día que por el poco conocimiento ven esa puerta ancha, pero no nos damos cuenta que esa puerta del mundo, y cuando hablo del mundo no hablo del cosmos, de la belleza de este mundo creada por Dios, sino de ese camino ancho que nos quiere separar de la gracia de Dios. Pero estas puertas anchas se van estrechando, 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 y cuando se cierran por completo, allá hay un precipicio con un abismo eterno, que es lo que llamamos vivir apartado de la gracia de Dios por una eternidad. Eso debe ser terrible porque yo sé que a ustedes les ha pasado unos momentitos que uno se siente como depresivo, ¿no? Por algo, por H o por R, que no hay esa presencia de Dios. Entonces yo quería compartirles esto. Otra cosa es, nosotros tenemos que vivir la palabra, vivir lo espiritual como un turista. Como un turista, pero espiritualmente hablando. Y hay una canción de Marcela Gándara, yo no canto, pero yo trato de compartir las letras. Mi voz no es de un artista. Ahora Elías Sánchez, María del Carmen Parrales, Wilfredo Ortiz, Pablo Castro. Hay muchísimos artistas muy, muy buenos, muy bien. Maggi Camilo, muy bueno. Hay muchísimos, pero menciono eso porque me vienen a la mente ahora. Pero hay una canción de Marcela Gándara que dice, aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. El mar, el cielo y las estrellas me hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque Dios siempre nos sorprende. Nosotros tenemos que tener ese corazón abierto a la gracia de Dios. Pero a veces entramos en esta monotonía y esta rutina, y lo digo por mí mismo también. Una misa más, un grupo de oración más, un rosario más, un retiro más. No. San Antonio Abad, y ya vamos a entrar en la oración. San Antonio Abad, un santo de la iglesia, ¿no? Ya en su ancianidad, ya bien viejito, en el seminario donde estaba, en el monasterio, el monasterio es la palabra, un joven lo caminaba por el jardín, y él con su batoncito ahí. Entonces cuando él llegaba a las flores, caminando alrededor del monasterio, le hacía así con el bastón a una flor. No me hable tan duro, no me hable tan duro. El muchacho se inquieta, ¿no? Y le pregunta a San Antonio Abad que por qué él le decía eso a la flor. Y él le dijo, porque esa flor me habla muy duro de la presencia de Dios. Así es que el cristiano debe de vivir, para ver los colores de la esperanza, del amor y de la fe, que es un amor eterno. Ese arcoíris del Éxodo, en Génesis 10, ese arcoíris del Éxodo es la prefiguración de Cristo. En ese día nublado, en ese bautismo de un mundo nuevo, porque eso significa el diluvio, ¿no? Un mundo nuevo, una criatura nueva, un hijo de Dios nuevo. En el bautismo, eso somos nosotros, el arca de la iglesia. Y nosotros como bautizados renunciamos a esa vida antigua de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En Cristo nos encontramos con esa... Entonces ese arco iris, que es la alianza, diríamos la promesa que hace Dios con Noé. Esa es la prefiguración de Cristo, que nos conecta con Dios, de colores, ¿no? Se distinguen de las nubes grises. Esa es la vida de nosotros. El cristiano a veces tiene vida de nube gris, pero hay un color de la esperanza y del amor y de la fe, que son las virtudes teologales que se sembraron en nosotros, que esa esencia no puede morir, ni muere, no muere, es perenne, Así que quería compartir eso porque es que no nos podemos dejar ganar de las cosas de este mundo. Y recuérdense, no es que yo no hago mal, es que dejo de hacer el bien que puedo hacer. Y eso es más peligroso que no hacer el mal. Porque en hacer el mal, y no estoy invitando a que se haga mal, puede haber una conversión profunda en nuestros corazones. Pero en decir yo no hago el mal, pero dejo de hacer el bien que puedo hacer. Entonces estoy omitiendo la gracia de Dios. La sangre de Jesús derramada en la cruz, la estoy haciendo estéril. No está dando nada de fruto en mi vida. Hermano y hermana,
Esto lo digo especialmente para mí porque Dios lo pone en mi corazón, y si no lo practico, hay de Juan, si no predico el evangelio, porque predicar el evangelio no es hablar, sino tratar de vivirlo, de practicarlo. Hay de Juan si no practica el evangelio, y hay de Juan si no dice lo que Dios pone en mi corazón en este momento. Vamos a entrar en la oración. Inclinen su cabeza. Gracias por su paciencia, gracias por ese amor hacia la palabra de Dios, a lo que Dios pone en mi corazón y a lo que Dios pone en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso doy gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclinen su cabecita, cierren sus ojos físicos, y cerrando nuestros ojos físicos le decimos a Dios que no queremos distraernos con nada material en este mundo, y le pedimos al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que abra el ojo de nuestra alma para que podamos entender a la esperanza a la que Dios nos llama. Y el tema de hoy es: porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y vamos a orar referente a este tema para que se haga vida en nuestro corazón la palabra de Dios con el Salmo 16. Y dice: el Señor es mi parte de herencia. Interioricemos todas estas palabras de Dios en nuestro corazón. No estoy leyendo el Salmo todavía, sino haciendo una síntesis de lo que significa el Salmo, este Salmo. Dios es mi parte de herencia, le escogí como mi único Señor, y me regocijaré en Él para toda la eternidad. Voy a repetir nuevamente. La repetición es la maestra de la retención. Para usted y para mí, palabra de vida eterna. Dios es mi parte de herencia, le escogí como mi único Señor, y me regocijaré en Él por toda la eternidad. Repitan en su interior, confiado, convencido de que esta palabra se hace vida en nosotros, ayer, hoy y por toda una eternidad. Guárdame, oh Dios, pues me refugio en ti. Yo le he dicho: tú eres mi Señor. No hay dicha para mí fuera de ti. Los dioses del país son solo mugre. Malditos sean los que lo acogen y que corren tras ellos. Tan solo penas cosecharán. No le ofreceré libaciones de sangre, ni llevaré su nombre a mis labios. Estamos hablando de dioses con D minúscula. Estamos en oración. Entremos en esa habitación de nuestra alma y miremos a Jesús ahí, en el Espíritu Santo y el Dios Padre que nos creó. Dios Trino, Hijo. Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor es la herencia que me toca y mi buena suerte. Guárdame mi parte. El cordel repartidor me dejó lo mejor. Magnífica, yo encuentro mi parcela. Yo bendigo al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Ante mí tengo siempre al Señor, porque está a mi derecha, jamás vacilaré. Por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejará que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicia para siempre a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Y bienvenidos los que se han seguido conectando ahí en este grupo no grupo de oración, bueno, es un grupo de oración, pero sobre todo en el rinconcito de bendiciones. Miren cómo tenemos esas imágenes ahí, que tanto nos las critican. Sin embargo, el mismo Dios, bueno, es el mismo Dios, Jesús es Dios, ¿no? Dijo a Moisés cuando que le dio orden, le dio las señales de cómo todo, le detalló todo cómo iba a construir el arca de la alianza, que era esa madera de alcacia forrada de oro, y que en los dos extremos le colocara dos imágenes de querubines. Lo que quiere querubines son aquellos que se mantienen alabando a Dios, que se mantienen perpetuamente alabando a Dios, y a la vez son guardianes de lo sagrado, ¿no? Entonces son imágenes, ¿no? Esas son imágenes. Eso es como una foto que uno tenga de la madre, de la esposa, del hijo, lo que sea, ¿no? Entonces no quiere decir que si esa imagen se cae, Dios no lo permite y se rompe, se rompió María o se rompió Jesús. No, son imágenes, son iconografía de la iglesia que a nuestra vista física nos transmiten lo espiritual. Así que
Eso quería compartirle también. El tema de hoy, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y referente, siguiendo con lo de lo que nosotros somos, ustedes saben que nosotros somos embajadores de Cristo. Y aunque sabemos políticamente lo que es un embajador, también en la palabra de Dios, en la carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios, que es palabra de Dios, en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Colocan al ministro cristiano, ministro es servidor, usted y yo lo que somos, ¿no? Como representante de Rey de Reyes y entregando un mensaje que es la voz misma de Dios. Por eso le decía ahorita, usted y yo somos embajadores del reino y representamos el reino de Dios, representamos a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso tenemos que evangelizar a tiempo y a destiempo. Entonces, ¿de dónde está el tema de hoy tomado? Está tomado de Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, pero vamos a leer, anoten por ahí, vamos a leer, déjenme ver de dónde que vamos a leer ahora, Filipenses 1, 20-21, y vamos a ir haciendo un discernimiento. Acuérdense que nosotros en la presencia de Dios siempre somos turistas, porque Él siempre nos sorprende. Dios es un Dios que nos sorprende en todo, porque nos supera en todo. Decía la lectura del domingo pasado, la primera lectura en el profeta Isaías, en el capítulo 55, del 5 en adelante, me parece, o 9 en adelante, está en 55, ¿no? Decía: mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son mis caminos. Así como el cielo aventaja a la tierra, mis caminos aventajan a los de ustedes. Y mi proyecto aventajan sus proyectos. Pero los proyectos, el pensamiento, los caminos de Dios son perfectos y son correctos. Por eso nosotros caminamos tras los pasos de la huella de Jesús. Camino, verdad y vida. Buenas noches, hermano. Dice ahí Jacqueline Bermejo. Dice Vidalina Santo, que Dios te siga bendiciendo para que siga dando esa bella súplica, palabra de Dios, amén. Ya ahí, gracias a todos los que están opinando. Ahorita ya cuando termine en el tiempo nuestro este rinconcito de bendiciones, entonces sigo dando respuesta, porque ahora tenemos que enfocarnos en esta parte, ¿no? Y dice Filipenses 1, 20-21, tengo esperanza, dice la palabra de Dios, y yo quiero, perdón, ahí sí voy a pedir perdón, no es que yo quiero, Dios quiere, anhela y tiene sed de que nosotros tengamos sed por esta palabra que sacia nuestra sed, para que broten ríos de agua viva de nuestro corazón, para empapar nuestra sed y saciar la sed de los demás. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Escuchemos, tenemos la esperanza y estamos seguros de que no seremos defraudados. Ni ayer, ni hoy, ni nunca seremos defraudados. El cristiano nunca termina mal. Si tú estás mal en este momento, recuerda que no es el final. Miremos a Cristo en la cruz, miremoslo en el sepulcro y miremos a Cristo resucitado, ascendiendo al cielo, enviando al Espíritu Santo. Vive hoy, ayer y por toda la eternidad, y vive en nosotros en los sacramentos, vive en nosotros en la palabra, vive en nosotros en la oración. No seré defraudado. En esa situación que tú estás pasando hoy día y que yo estoy pasando, de la magnitud que sea, no seremos defraudados. Al contrario, no me cabe duda que esta vez, como las anteriores, lo que pasa es que a veces se nos olvida, que el mismo Dios que guió a Israel por el desierto durante 40 años y que lo hizo atravesar por un mar que lo secó para que abrieron camino en el mar, sacó agua de la roca, hizo llover maná, alimento del cielo, codorniz, multiplicó los panes y los peces, le dio vista a los ciegos, vida a los muertos, levantó a paralíticos. Es el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre y por toda la eternidad, que es tu Padre y es mi Padre. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Eso lo decimos en el credo, y es lo que estamos viviendo en este rinconcito de bendiciones que Dios nos ha querido regalar por su gracia. Al contrario, no me cabe duda, esto es Filipenses 1, 20-21, de que esta vez, como la anterior, Cristo aparecerá más grande. ¿Oyeron? Pero tenemos que darle la autoridad, entregando nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Señor, hágase en mí según tu palabra.
Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Sea que viva o que muera. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí, para usted, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Miren, la palabra cementerio viene del griego cementerium, que significa dormitorio. ¿Por qué toma sentido esta palabra y no necrópolis antes de Cristo, que era el lugar de los muertos? Lo que nosotros llamamos cementerio hoy, antes de Cristo, se le llamaba necrópolis. Necrópolis significa el lugar de los muertos. Cementerio significa dormitorio. Me explico a través de la palabra. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, recordemos, no lo vamos a leer completo, están en los evangelios sinópticos. En el evangelio, cuando Jairo va donde Jesús, que está dialogando con él, ve donde, maestro, ven a mi casa, que mi hija está grave, está muy enferma, y yo sé que tú puedes sanarla. Empieza a hablar, que tú eres ese Jairo, y tu mujer, tu hombre, yo, somos ese Jairo, que estamos hablando con Jesús y él nos está escuchando. Y mientras Jairo le está explicando a Jesús la situación, vienen de la misma casa de Jairo y le dicen, no moleste al maestro, que ya la niña está muerta. Y es cierto que estaba muerta. Y Jesús, que lo escucha decirle eso a Jairo, dice, Jairo, no tenga miedo, solamente ten fe. Y es lo que Jesús te dice a ti, a mí hoy en este día, no tenga miedo, solamente ten fe. Fe es aferrarse, Hebreos 11:1. Es la esperanza, es aferrarse a lo que se espera. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros? Una vida eterna, desde ahora. Y es la certeza de las realidades que no se ven. Aunque no vemos a un Dios físicamente con nosotros, sabemos que espiritualmente está más vivo que nunca en nosotros. Y en la Eucaristía y en los sacramentos. Y cuando Jesús va a la casa de Jairo, que ya los que estaban ahí habían visto morir a la niña, cuando Jesús dice que la niña está dormida, se burlan de él. Cosa que puede pasar con nosotros. No nos burlamos de Jesús en la manera de burlarnos, de reírnos de él. Pero en nuestras dudas, en nuestra falta de fe, entramos en burlarnos, en esa burla hacia el poder de Dios. Y Jesús, como es un caballero, aquellos que estaban con la burla y eso, lo excluye. Pero no porque él quiere, sino porque no van a hacer nada ahí adentro. Por eso él dice a Santiago, a Pedro y a Juan que entren con él, y al padre y la madre de la niña. Y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Pero como los pendencieros estaban allá afuera, escuchando. Y escucha que Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y le dice, talita cum. Usó la lengua de él nativa, arameo. Lo que nos quiere decir, hermanos, que si el evangelio utiliza la misma palabra de Jesús en arameo, es para que tengamos una profundización mayúscula en nuestra vida de fe. A ti te digo, levántate. Y estaba muerta. Y la niña se levantó. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Como ellos saben que los fantasmas no pueden comer, denle de comer a la niña. Porque podían pensar que se levantó un fantasma de ahí. Porque así, eso es el miedo. El miedo no nos hace ver a Dios. Lo que lo hace ver es fantasma. Estamos nublados. Pero Dios ha querido que en este rinconcito de bendiciones tratemos ese tema de la muerte, que no es muy agradable. No atrae mucha gente. El tema de la muerte. Ahora, si hablamos de milagro y de austeridad, ahí se pueden vender hasta tickets y la gente lo compra. Pero estos temas no son muy agradables. Pero lo hacemos para la gloria de Dios. Y bendito sea el Señor. Y bendito sea por siempre el Señor. Que ustedes, que sus ojos, sus oídos, su corazón está atento a lo que Dios nos está diciendo. Como ellos escucharon, la niña se levantó y vieron la niña después. Entonces en griego, cementerio significa dormitorio. Porque después de Cristo se cambió la palabra necrópolis del lugar de los muertos por cementerio, dormitorio. Lo que quiere decir a usted, hermano y hermana, y a mí, Juan, que no hemos muerto todavía, todo ser nacido experimentará la muerte. Ahora, si Jesús viene en la parucía, en esa venida gloriosa, y nosotros no tendremos ventaja entre los que ahora descansan, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Pero nosotros, le decía yo a mi hermana Judy, tenemos que hacernos una pregunta todos los días, sin miedo, sino con convicción y pidiéndole a Dios que nos ilumine.
si Jesús, si Dios viniera a buscar nuestra alma hoy, ¿qué habría en esa alma? ¿Qué habrá en esa alma para Dios? ¿Qué hemos cosechado en esa alma para Dios? Entonces los griegos escucharon, ya sabiendo que la niña estaba muerta, que Jesús había dicho que estaba dormida. Si a ti se te ha adelantado un ser querido, como si ya se me adelantó mi padre, mi abuela hace tiempo, pero no sé qué tiempo tienes tú que se te haya adelantado un ser querido, qué tan prematuro, qué tan cerca está de este día. Déjame decirte que para nosotros y para esos familiares, vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Te estoy hablando de redención, porque nosotros decimos Cristo vino a salvarnos, y es cierto, y por gracia, pero sobre todo Cristo vino a redimirnos. Lo que pasa es que nosotros enlazamos la palabra redimir con salvación, y el fruto de la redención es la salvación. El fruto que debemos de dar nosotros a la redención es la salvación. Vamos a profundizar más sobre esta palabra, porque es muy importante, mi hermano y mi hermana, que tú y yo no seamos católicos conformistas, católico cristiano conformista, porque por eso a veces con una gripe de la fe, ¿no? Es como si fuera un cáncer. Me estoy explicando, estoy tratando de lo físico, no hacer una comparación con lo divino, sino para entender mejor. Acuérdense que mismo Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a, se parece a, y empezó grano de mostaza, una red de pescadores. Entonces por eso Dios nos concede esa gracia de que también nosotros hagamos esas comparaciones, pero muy larga la distancia. Entonces redimir, cuando usted y yo decimos, Jesús vino a redimirme, a redimir al mundo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, miren la seriedad de esa palabra, pero si nos quedamos solamente en la pronunciación y no en la etimología de esa palabra, entonces por eso vivimos cabizbajo, por eso vivimos como desganados en la fe. Como decía ahorita, a veces cuando nosotros no estamos viviendo realmente lo que decimos y lo que creemos, entonces vivimos, que una gripecita que le dé a uno espiritualmente hablando se convierte en un cáncer, en una leucemia espiritual. Dice redimir, oigan bien, escuchemos bien, es una noción que procede de redimere, del latín, no, del vocablo del latín, redimere. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien, Ese verbo permite referirse a la acción, estamos hablando de que Jesús nos redimió, de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar a alguien que se había perdido o se encontraba embargado. Redimir era lo que se pagaba por el rescate de un esclavo para darle la libertad. ¿Y cuál es la respuesta suya y mía a esa redención? A esa sangre de Jesús que viene a santificar lo terrenal, que en el vientre de María se humanizó lo que era material en el Antiguo Testamento. No solamente se humanizó en esa encarnación del Verbo, el Espíritu Santo, sino que lo humano nos viene a divinizar en Cristo. Él se hizo humano, Dios se hizo humano para que nuestra humanidad dañada se divinizara en Cristo Jesús. Por eso, para nosotros vivir es Cristo y la muerte se convierte en ganancia. Ese texto también de Juan 14, 1, 4, muchas personas lo eligen en los funerales, en las misas de los dolientes. Y es cierto, porque para nosotros vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Vivir con fe la palabra, dice el mismo Jesús, porque sabía que esto no iba a aterrar este momento de la muerte. Dice, no se turben. Estoy en el Evangelio según San Juan 14, 1 al 4. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. Creer y creerle a Dios. En la casa de mi Padre, ¿qué lugar, la mansión celestial? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Como Él sabe que a nosotros se nos hace fácil creer en que somos pecadores, pero que resucitar es difícil, nos dice, de no ser así, no le habría dicho que voy a prepararle un lugar. Y después de ir y prepararle un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Quién es el camino? Jesús, camino, verdad y vida. Nosotros los cristianos tenemos que vivir todos los días esforzándonos por alcanzar la estatura de Cristo. No la alcanzaremos nunca, pero en ese tratar de alcanzarla estamos creciendo en santidad.
Sean santos como su Padre del cielo es santo. Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando uno dice eso, debería de revisarse y revisarlo, no decirlo tan a la carrera. Deberíamos de caer de rodillas, porque que Dios nos creara a nosotros a su imagen y semejanza, y no se conforma con crearnos a su imagen y semejanza, sino que en Cristo se hace nuestra imagen y nuestra semejanza. Y no se queda ahí el amor de Dios, sino que en Cristo nos hace su pariente, porque a través del bautismo somos injertados en Cristo. Para Dios, Colosenses 3.1, Colosenses 1.3, la carta de Pablo a los Colosenses 1.3, injertado en Cristo, escondido en Cristo para Dios. Entonces, nosotros, porque no es que no lloremos a los seres queridos, no, eso sería terrible porque hay un dolor. ¿Qué pasó con Jesús? Ya en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, cuando habla de la muerte de Lázaro, en el capítulo 11, en el versículo 35, que es el versículo más corto de las Sagradas Escrituras y que habla de que Jesús lloró. No hay otro lugar donde diga que Jesús lloró. Sudó sangre en Getsemaní, pero aquí Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Por la muerte de un amigo. Y la palabra amigo en la Biblia no es lo mismo de hoy. Usted no ve que éramos amigos, o tan amigos que éramos. No, en Dios no es así. En Dios la palabra amigo es que Él nos da la llave del corazón de Cristo para que nosotros podamos abrirlo y entrar en ese corazón traspasado por la lanza del amor, del perdón hacia nosotros, de aquel soldado, y de ahí brota una cascada de amor que inunda toda nuestra vida y todo nuestro ser. Pero hay de aquel que se quede con esa gracia y la eche en saco roto y no vive en sí mismo esa palabra de Dios. Y en el 11:35 nos dice la palabra de Dios así mismo. Vamos a leer el 34 para que tome más texto, más contexto el texto que vamos a leer. Y preguntó, refiriéndose a Lázaro, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y dice ahí, oiga, el 34 dice, y preguntó, Jesús preguntándole a Marta y a María y los que están ahí en la tumba, ¿no? ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y dice el versículo 35, y Jesús lloró, anótenlo, Juan 11:35, y Jesús lloró. ¿Qué usted piensa? ¿Que Jesús no llora contigo cuando cuando se te adelanta un ser querido? Porque el ser humano, los hijos de Dios no fuimos creados para morir. La muerte viene por la envidia del diablo, y mueren los que pertenecen a ese mundo, al mundo de la envidia, del sexo desenfrenado, del egoísmo, y por ahí si seguimos ya ustedes saben. Por cierto, hay cosas que Dios no puede hacer. Y Dios es omnipotente, lo que quiere decir que la omnipotencia de Dios lo puede hacer todo, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y es lo que tú y yo no podemos hacer tampoco. No podemos odiar. Dios no puede odiar. Dios no puede ser infiel. Nosotros tampoco deberíamos ser infiel. Hay muchas otras cosas más. Pero este tema que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros es para salvación. Para mí, la vida de Cristo y la muerte es una ganancia. Debe de cambiarnos la expectativa a nosotros de lo que es la muerte con este tema que Dios ha puesto en nuestra vida hoy. Porque en el 41, después que dice Jesús lloró, dice en el 11:41 dice, miren lo que dicen. Bueno, voy a leer corrido para que el texto tome contexto, para no tener pretexto para creer lo que uno quiera. En el 36 dice, los judíos decían, miren cómo lo amaba, Jesús te ama, Jesús me ama. Por eso lloró. Miren cómo la amaba, dice la palabra en el 36. Y el 37 dice, pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Ustedes se dan cuenta los diálogos que hay. Tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos desde nuestro corazón. Unos dijeron, miren cómo la amaba, eso está bien, ¿no? Pero miren los otros. Como haciéndose dioses, ¿no? Eso es lo más seguro de lo que estaban al pie de la cruz diciendo, bájate de ahí, tú no eres Dios, bájate de ahí. Dice, si pudo abrir los ojos a ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. No sé en qué cueva nos encontraremos hoy, qué piedra está delante de nosotros. Dice en el 11:39 de Juan, Jesús ordenó, quiten la piedra. En este momento, mi hermano y mi hermana, me detengo para decirte que Jesús está diciendo que quite la piedra de la duda,
la piedra del desamor, la piedra de la falta de perdón, la piedra de la envidia, la piedra de la desesperación, la piedra de la ansiedad y tantas otras piedras que tú y yo sabemos que nos obstaculizan el camino hacia ese dejarnos abrazar por Jesús cada día. Porque Él tiene los brazos abiertos en la cruz y quedó esa forma en la cruz para que nos demos cuenta que siempre tendremos la oportunidad y la dicha de acercarnos a Jesús, abrazar nuestra cruz y en esa cruz abrazar a Jesús. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues llevas 4 días. En la oración oramos y le ponemos tamaño a la oración, ¿no? Y será que Dios puede. Y será que me va a responder. Y será. Mira lo que dice Marta. Estamos hablando de una persona que Jesús la visitaba, como cuando usted y yo tenemos a alguien que siempre vamos, voy para allá a tomarme un café, voy para allá a tomarme un té. Porque en Betania vivían ellos y eran personas adineradas. Claro que Jesús no lo buscaba por el dinero, sino porque ellos le daban la acogida a Jesús y a la comitiva que andaba con Jesús. Esa es la verdadera riqueza, acoger a Dios en nuestro corazón. Si lo material no nos permite acoger a Dios en nuestro corazón, somos los más miserables. Si lo que acumulamos, que no debemos de acumular, no nos permite acoger a Jesús en nuestro corazón, somos los más miserables. Dice, oigan lo que dijo Marta en la oración. Esto es una oración, tenemos que ver cómo nosotros oramos. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso lo está diciendo Jesús para nosotros en este momento. Si tú crees, pero es ahora que tú vas a ver la gloria de Dios, no cuando te mueras, no es cuando yo me muera, es ahora, porque la gloria de Dios descendió en nosotros para siempre, en el Espíritu Santo, y como bautizados somos esa gloria de Dios en nuestra alma, en nuestro ser, somos un sagrario de Dios. Jesús levantó, dice, y quitaron la piedra, pero cuando nosotros quitamos la piedra podemos ver esto de Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. En el 41, cuando usted y yo quitamos la piedra de la tristeza, de la amargura, de por qué te lo llevaste, por qué. Entonces, si quitamos esa piedra de la desesperanza y miramos al cielo, podemos decir gracias, Padre, porque por el tiempo que me lo prestaste. Y yo sé que ese es un hasta luego. Ese partir de ese ser querido es un hasta luego, no es un hasta siempre, porque allá estaremos juntos para siempre, por una eternidad. Recuérdense, hermano, que el Señor nos recuerda. Y que otra palabra que usamos mucho, recordar. ¿Cuál es la etimología de la palabra recordar? ¿Cuál es la etimología de la palabra recordar? Porque vamos a ser cristianos inquietos por conocer a Dios. Porque el que no conoce a Dios en esta vida, cuando muera se encontrará con un desconocido. Ojo, nosotros venimos de Él y regresamos a Él. Pero si no le conocemos a Él, si no empezamos a conocerle a Él en esta tierra, entonces cuando a la hora de la muerte nos encontraremos con un desconocido. Y yo no sé usted, pero y yo sé que no, yo puedo hablar por ustedes. Yo sé que ustedes tampoco quieren encontrarse con un Dios desconocido, sino con un Dios Padre que nos ama, que nos ama. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Juan, y a ustedes Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios. Solo Dios. Esta pandemia ha dado duro, este virus ha dado durísimo en los trabajos, en todo. Pero no te turbes, no te turbes. Cree en Dios y cree en mí, dice Jesús. Todo se pasa. Ese momento de tu vida va a pasar. Esa angustia de tu vida va a pasar. Entrégasela a Dios. Pero Dios no pasa. Dios es el eterno, el absoluto. Y Dios, el propósito de Dios es la paz y la eternidad para nosotros desde hoy y para siempre. Oigan, hermano y hermano, la palabra recordar viene del latín recordaris, formado de recordaris, formado del latín recordaris, formado de re, que quiere decir de nuevo, y cordis, corazón. Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Recordar quiere decir algo más que tener a alguien presente en la memoria. Significa algo más que eso.
¿Qué significa? Volver a pasar por el corazón. Y eso es lo que esta palabra de Dios está haciendo en nuestra vida hoy. Pasando, pero el pasar de Dios no es un pasar como el ser humano. Acuérdate que cuando Jesús hizo ademán en Lucas 24, cuando está con los discípulos de Maús, él hace un ademán que va a pasar de largo porque es un caballero. Pero ellos le dicen, ven, que se hace tarde y cae la noche, quédate con nosotros. Es una oración. Señor, en mi vida se está haciendo tarde. Está muy de noche, está oscuro para mí, para mi razón, quédate conmigo. Y dice que Jesús se quedó a cenar con ellos. Y cuando partió el pan, que es una prefiguración también de la Eucaristía, dice que se le abrieron los ojos y vieron que era Jesús. Este rinconcito de bendiciones también, Dios lo ha permitido para que se abran nuestros ojos de la fe, para que se abran nuestros ojos del alma y nos demos cuenta de la esperanza que Dios nos llama. Ya estamos casi terminando. Yo quisiera quedarme toda la noche aquí. Ay, Dios mío. Miren lo que dice Gálatas 1:11. Referente a este momento de rinconcito de bendiciones. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con lo que los he evangelizado, no es doctrina de hombre, no es doctrina de Juan. El evangelio con el que usted también enseña y vive, no es doctrina de hombre. No lo recibí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo. Esto que estamos viviendo ahora mismo es una revelación de Dios a través de la palabra que es Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, por amor a ti, por amor a mí y por amor a todo el que se una, el que comparta y el que se una también a este momento eterno de Dios. Porque eso, para el que lo vea mañana o después que suceda, que pase esto, en nuestro reloj existe el tiempo, porque es un regalo. El tiempo es un regalo de Dios para nosotros, de hora, de minuto, de meses, de semana, de años. Pero en Dios no existe el tiempo. El tiempo de Dios es un tiempo kairos, pleno, perfecto, siempre eterno. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que este tiempo no toma parte de nuestra vida? Sí, no. Este es un tiempo, y con esto vamos a terminar este momento, ¿no? Por eso decía que el que vaya a ver este en vivo de Rinconcito de Bendiciones, recíbalo con fe y con convicción de que Dios te está hablando, porque es palabra de Dios. Nosotros como católicos cristianos, cuando estamos en el ambón, Dios me concedió la gracia de ser proclamador. Ahí está mi esposa y de pronto hay algunos otros más que proclaman la palabra en diferentes comunidades. Cuando se termina de leer, de proclamar la palabra, hacemos un pequeño silencio y dice el leccionario, palabra de Dios. Y el pueblo responde, te alabamos, Señor, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Yo no digo, palabra de Juan la Antigua. Te alabamos, Juan. No, Dios me libre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya para finalizar y entrar en la oración, vámonos a la carta de Pablo a los Corintios y vamos a buscar, ustedes tienen su Biblia ahí, vamos a buscar en Corintios 15:1 y vamos a leer, vamos a proclamar hasta del 1 al 4. Déjenme buscar algo acá, porque en realidad, hermano, yo no lo sé todo, y si digo que lo sé todo, ya empecé a dejar de saber, porque vamos a culminar este momento que Dios nos ha regalado con el Evangelio de hoy. Vamos a orar con el Evangelio de hoy. Esa es la manera en que Dios me ha llamado a la oración, con su palabra, y la palabra de Dios, solamente una palabra de Dios basta para sanarnos. A veces nos gusta que nos pongan la mano, que nos sacudan la cabeza, que nos tiren agua bendita. Hay muchas maneras de Dios obrar. Y a mí Dios me ha dado la bendición, me ha concedido la bendición, que a través de la palabra que es Él, esa es la oración que Dios pone en este rinconcito de bendición, y a ustedes también, ahí hay palabra de vida eterna. Ahí hay palabra de vida eterna. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí, en primera carta a los Corintios. Acuérdense cómo es el tema de hoy que Dios eligió para nosotros. Filipenses 1:21. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Quiero recordarle, lo voy a hacer esta palabra que le hemos leído toda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero recordarle, acuérdense lo que quiere decir recordar, de nuevo, porque dice recordaris del latín, ¿no? Re y cordis, corazón, pasar de nuevo por nuestro corazón, pero para quedarse, empapar nuestro corazón. Quiero recordarles, hermano, la buena nueva que les anuncié, dice Pablo, a usted y a mí. Quiero recordarle, hermanos,
La buena nueva que les anuncié, ustedes la recibieron y perseveran en ella. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, le he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras. Que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Palabra de Dios. Y dice en el 19, del 15, versículo 19 de primera carta a los Corintios de Pablo para nosotros, si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Oiga, hermano y hermana, si nuestra esperanza en Cristo se termina con esta vida presente, somos los más infelices del mundo, de todos los hombres. Pero no, dice en el 20 y siguiente, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Acuérdense, como dice el cementerio, el lugar donde duermen. Un hombre trajo la muerte, Adán, y un hombre también trae la resurrección de los muertos, Jesús. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo Jesús. Repitan conmigo, y con Jesús, y con Pablo y todos los apóstoles. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclinen su cabecita. Vamos a orar. Abran su corazón. Y dile, Señor, vamos a decirle como Samuel en el capítulo 3 del libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Diga, Señor, habla que tu siervo escucha. Dile, habla que tu sierva te escucha, Señor. Su madre, Evangelio según San Juan, Lucas 8, 19, 21. Dios lo eligió hoy a través del magisterio de la iglesia por obra del Espíritu Santo, para que se haga vida en nosotros. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, a Jesús, como estamos tú y yo ahora mirándolo en este rinconcito de bendición. Él nos mira y nosotros le miramos. ¿Quién soy yo? Dice San Francisco. ¿Quién eres tú? Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Hay muchas cosas que a veces no nos dejan acercarnos a Jesús, pero este es el momento de que tú y yo entendamos que hay una manera que siempre nos permitirá acercarnos a Él. Entonces les anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero es que Jesús no está denigrando a María, porque María es la excelencia de escucha de la palabra, de meditarla, guardarla y ponerla en práctica. Aún en el anuncio del ángel llena de gracia, en la respuesta de Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? En la palabra del anciano Simeón, una espada va a atravesar tu alma, y en el pie de la cruz, mirando a su hijo. María mantiene la esperanza, mantiene la palabra, que por cierto, en el Antiguo Testamento, el contexto de la palabra, valga la redundación, no lo que usted y yo conocemos hoy. Porque en el contexto del Antiguo Testamento, y es lo que deberíamos nosotros aprender en el Nuevo, el contexto de la palabra es promesa. Ellos no decían la palabra de Dios, sino la promesa de Dios. Y esa promesa se cumple en ti y en mí. Si nosotros queremos vivir, y eso es lo que anhelamos, siendo pariente de Dios, siendo hijo de Dios, no nos conformemos con escuchar palabra de Dios. Pongámosla en práctica y seamos portadores y puentes para que esa palabra llegue a los demás, con humildad y con amor. Así que en esta oración le pido a Dios Padre Todopoderoso que sean sanados todas nuestras enfermedades y sean perdonados todos nuestros pecados. No puedo absorber los pecados como sacerdote porque solamente tengo el sacerdocio común como bautizado, pero es un sacerdocio ministerial, donde ahí está Cristo sentado en el confesionario esperando a cada uno de nosotros, para como el Padre amoroso le da el abrazo al Hijo pródigo, ahí está Jesús, en persona Cristo, en el sacerdote. Si ha sido bendición para ti este momento del rinconcito de bendiciones, si has sentido que Dios te ha hablado, no te quede con esa gracia, porque vuelvo y repito, y lo aprendí y quiero ponerlo en práctica también. La bendición que no se comparte en nosotros se convierte en ceniza. La bendición que se da, que se comparte a los demás, da fruto en nosotros y en ellos, y
también se multiplica. Cristo te ama y yo también. Mañana la hermana María del Carmen Parrales en RSC, lanzando redes, María del Carmen Parrales a la 1 de la tarde tiene el seminario de vida en el Espíritu. Así que si quieres conectarte, espero en Dios que quiera conectarte ahí. Y el jueves, Jesús Fuente de Agua Viva, tenemos por Facebook Live, Carmita Carrión, tenemos el grupo de oración empezando a las 7 de la noche. Así que ya saben, Dios siempre sale a nuestro encuentro. Nosotros somos los portadores de esa gracia. Dejémonos empapar por ella y seamos como la samaritana. Vayamos a anunciar a los demás, a decirle con quién nos encontramos. Que Dios le bendiga, le amo mucho y Cristo le ama más. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí moriré vivir, para mí moriré vivir, para mí moriré vivir, para mí moriré Cristo. La paz sea contigo.